Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esperamos que este tiempo que hemos utilizado para poder conversar todos los temas de matrimonios haya sido de mucha utilidad para ustedes. También rogándole al Señor que sea Él el que los ayude, que sea Él el que nos dirija. Ustedes pudieron escuchar ahí diferentes puntos de vista familiares, aprovechando el tiempo ahí también de las esposas, los esposos, los padres, los hijos, y también algunas prédicas que algunos hermanos, el Señor les ha dado la oportunidad de, como pareja, también conversar y también poder pues exponer este tema tan importante, tan crucial como es el tema familiar. Yo siempre me recuerdo y tal vez un poquito influenciado por esas palabras eh, del hermano Otoniel Ríos Paredes, quien yo no tuve el gusto de conocer, nunca tuve el gusto de estar en una prédica de él. Lo único que conozco yo de él es todos los testimonios que los hermanos han hablado de él, también nuestro apóstol. Y un día, pues por curiosidad, yo solo escuchaba que él lo mencionaba, nunca supe quién, nunca lo conocí. Entonces dije, voy a poner una prédica de él para ver qué es lo que él dice, ¿verdad? Cómo él predicaba. Y entonces, cuando puse la prédica, ya era una prédica que estaba cortada. Solamente le escuché las primeras palabras, fueron como unos 5 minutos nada más de ese audio. Pero él dijo algo que me marcó mi corazón de entrada en ese audio, y él dijo, si no entendemos el misterio de la familia aquí en la tierra, difícilmente vamos a entender el misterio de la familia allá en el cielo. Y entonces eso me despertó a mí el interés desde que estaba soltero de poder querer llevar un matrimonio sano, un matrimonio acorde a la palabra de Dios, con el fin de entender el gran misterio del matrimonio de Cristo con su amada iglesia. Entonces, ahora que estamos confinados, yo he sido llevado por el Espíritu para entender también que una de las cosas por las cuales puede ser que estemos ahora en la casa es porque es un tiempo de orden, es un tiempo en el que tenemos que arreglar aquello que antes no nos daba tiempo de arreglar, y ahora que estamos un poquito más tiempo en la casa, podemos nosotros tomarnos ese tiempo. Y por eso es importante esto que vamos a conversar. Algo que yo quisiera que nosotros platicáramos, yo ya medio lo empecé a desarrollar, un poquito acerca de los ídolos domésticos. Del ídolo doméstico, del cual yo quisiera plantearles algunas cosas que para mí son importantes y que también nosotros vayamos ahí descubriendo por medio de la palabra. En 1 Corintios 10:14 el Señor dice que la iglesia tiene que huir de la idolatría. Pongo este verso como una base para comenzar porque es bien importante que nosotros consideremos que aunque tal vez nosotros no hagamos una práctica idolátrica de bulto, si el Señor está diciendo en 1 Corintios 10:14 que tenemos que huir, eso significa que la idolatría tiene un aspecto más amplio al cual nosotros podríamos llevar un ídolo, pero dentro de nuestro corazón o en nuestro pensamiento, o pues de alguna manera llevar ese culto idolátrico sin necesario tener que llevarlo en un hombro. Entonces, yo quisiera primero plantear esto, ¿verdad? ¿Qué es la idolatría en el sentido amplio bíblico? Obviamente no lo voy a abarcar todo, solamente es un ejemplo, pero que de alguna manera estos dos versos que le quiero plantear creo que de alguna manera nos ayudan a que nosotros consideremos la idolatría como el aspecto más amplio y bíblico, ¿verdad? No basado en mi opinión, sino en lo que dice la Biblia. Entonces, en 1 Samuel 15:23 dice que la rebelión es como pecado de adivinación, pero que la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando ustedes consideran aquí el resto del verso, dice, por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo importante acá, hermano, de estos versos es considerar el hecho de que
la idolatría aquí la están comparando con la desobediencia. Eso quiere decir que si un cristiano no carga un bulto idolátrico en sus hombros en Semana Santa, pero sí es desobediente, eso ya es idolatría. Porque a veces nosotros los cristianos somos bien duros para criticar aquella idolatría visible, pero esta idolatría en el corazón muy pocas veces nos la planteamos. Y entonces yo veo, hermano, cómo poco a poco se va desarrollando una cultura de desobediencia, lo estamos viendo en las protestas que se están dando en Estados Unidos y los llamados a la desobediencia civil que constantemente se hacen. Yo creo, hermano, que nosotros no somos llamados a desobedecer, sino a obedecer, y que el culto a la desobediencia puede ser considerado una idolatría. Solo se lo estoy poniendo como un planteamiento básico. En Colosenses 3:15 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos. Pero mire, otra vez, este verso también nos da amplía un poquito más el concepto de idolatría y dice, y la avaricia, que es idolatría. Y yo ponía de ejemplo que ahorita que empezó lo de la pandemia, lo primero que se vio fue que la gente empezó a correr por las cosas, a acaparar las cosas, y el acaparamiento de lo material es la avaricia, porque es la incapacidad de alguien de dar. Y entonces, cuando ustedes ven acá, hermano, puede ser, digamos, que un cristiano acapare por avaro, porque no quiere compartir con nadie, y no piense que eso sea idolatría, pero aquí lo vemos muy claramente. Por eso, estos versos a mí lo que me ayuda es a ampliar el aspecto de lo que es idolatría con el fin de que nosotros consideremos otra idea de lo que es Dios, de lo que la idolatría tiene que ver también mucho con las cosas que se manejan dentro del corazón y cómo nosotros nos desarrollamos ante la vida, ¿verdad? Digámoslo de esta manera, tal vez un cristiano no carga de bulto, perdón que lo use ese ejemplo, ¿verdad? Pero es el ejemplo más cercano para aquí los de la antigua. Pero si es avaro y no diezma, y no ofrenda, y no comparte, y no da, entonces puede ser que sea parte de esta idolatría. Entonces, poniendo algunos versos bases, yo no le quiero hablar de las 22 palabras de la idolatría que aparecen en hebreo, sino que quiero hablarle solamente de una. Y me quiero basar en la palabra en el hebreo 86:55, que es terafín. Y terafín se traduce, como estamos hablando de un tema de matrimonios, terafín se traduce como un ídolo doméstico o un ídolo familiar. Ojo con eso, ¿verdad? Cuidado con los ídolos familiares. Cuidado con los ídolos que se pueden hacer dentro del seno matrimonial. Cuidado con esos ídolos porque de alguna manera lo que van a desarrollar es que haya un culto a aquello familiar. Es interesante ver que los terafines, uno de los significados que tiene la palabra terafín es fetich, o que la palabra fetich es una palabra de origen portugués, se puede también traducir como hechicería, y creo ahí me voy a detener bastante. Entonces, es un aspecto bastante amplio, pero yo sí me interesa que usted lo analice. El terafín, según el hebreo 86:55, puede ser un ídolo doméstico o familiar, es un fetiche o una hechicería. Entonces, cuidado con los fetiches familiares, cuidado con la hechicería familiar, cuidado con la idolatría familiar. Entonces, este tipo de idolatría, yo le pongo aquí como un concepto, es como una base o un principio para el resto de formas idolátricas. ¿Por qué yo digo esto? O sea, ¿por qué yo digo que la idolatría terafín es tan importante de desarraigar de las familias? Porque mire lo que dice la Biblia de Martín Nieto, Jueces 18:14. Dice, los 5 hombres que habían ido a explorar el país dijeron a sus compañeros, ¿no sabéis que en esta casa, mire todo lo idolátrico que había en la casa, ¿no sabéis que en esta casa hay un efod, hay fetich o terafín o ídolos familiares que son lo mismo? Y una imagen tallada y chapeada. Entonces usted se da cuenta que el fetich, el ídolo familiar, lanza
a una imagen de idolatría ya de bulto, ya visible, como que este fetiche llamara a lo demás. Si usted se recuerda, la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. O sea, una puerta abierta del lado de las tinieblas va a convocar a una mayor involución, como aquel hombre que limpió la casa, su templo, su cuerpo, y entonces dice que el espíritu inmundo salió de él, pero cuando salió de él, aquel espíritu inmundo regresa, pero regresa con 7 espíritus peores. Entonces, de la misma manera, en el lado espiritual, cuando nosotros no cerramos una puerta, se abre la oportunidad a que se abran otros tipos de caídas espirituales y cada vez va saliendo peor. Entonces, este fetiche, este terafim, este ídolo familiar, una de las cosas que va a hacer es que va a abrirle la puerta a otros tipos de idolatría. Yo le decía que en el hebreo hay 22 palabras para decir idolatría, pero es interesante ver que la terafim, abre la puerta al resto de idolatrías. Entonces, en la Biblia textual, Oseas 3:4, dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin caudillo, que caudillo es príncipe, sin sacrificio, sin pilar, sin efod y sin terafín. Yo le pongo aquí entre paréntesis terafín igual a ídolos domésticos. Entonces, fíjese que una de las cosas que yo veo claramente es el hecho de que Dios quita para que el pueblo, según el verso 5, vuelva al Señor su Dios. Aquí lo dice: después, cuando haya sido quitado todo esto, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a la misericordia al fin de los días. Pero Dios quitó. Hermano, mire, ¿no será que una de las razones por la que Dios nos ha quitado tantas cosas, tantas libertades, puede ser para que nosotros, hermano, dentro que lo que quita Dios, quita los ídolos domésticos, con el fin de que nosotros volvamos a ver a nuestro Señor, volvamos a nuestro rostro a Él? Porque no es hasta que no se quita el ídolo doméstico que no vuelve el pueblo. Por eso dice: quitó el rey, quitó el príncipe, quitó el sacrificio, quitó el pilar, quitó el efod y quitó los ídolos domésticos. Y entonces, hasta entonces, el pueblo voltea de regreso. Una de las preguntas que más constante entraron en los foros familiares fue precisamente eso: hermano, ¿cómo le hago para que mi familia que no quiere nada con Dios regrese a Dios? Bueno, hay que quitar los ídolos. Hay que quitando ídolos, quitando el ídolo dentro de nuestro corazón. Entonces el pueblo se le quita el estorbo para regresar a su Señor. No, tal vez, hermano, no es una norma, pero tal vez una de las cosas que impide el culto a Dios es que en el corazón del hombre hay un culto a otra cosa. Y entonces eso es un estorbo, que está sentado en el trono del hombre y entonces no puede buscar a Dios porque tiene culto por otra cosa, un ídolo doméstico. Vuelvo a la carga que el ídolo doméstico, que ídolo familiar, es algo de la casa. Es idolatría que se va a encontrar dentro de la casa. Bueno, entonces ahí pusimos algunos ejemplos y yo quisiera hablarle de Zacarías capítulo 10. Dice, me interesa mucho, mire esto cómo dice esta versión. Dice: en cambio los fetiches, ya le dije yo que en esta versión dice fetiches, pero en otras versiones pues dirán ídolos. Pero como estamos hablando de la idolatría de ídolo doméstico, dice: en cambio los fetiches prometen en vano. Los agoreros ven falsedades, cuentan sueños fantásticos, consuelan sin provecho, por eso vagan perdidos como ovejas sin pastor. Pero entonces aquí note que hay un fetiche metido dentro de la casa. De hecho, hay una tienda que vende unos perfumes muy, muy ricos, pero lo que pasa es que fetiche lo que significa es idolatría. Mire, yo le puse aquí, tal vez lo pueden poner ahí los hermanos en la imagen así amplia, en grande. Si me ayudan los hermanos a poner la imagen ahí en grande, ¿verdad? Si me hacen favor, hermanos, perdón. Entonces, lo que es el fetichismo, lo que es ahí el fetichismo, dice: fetichismo es la devoción
a los objetos materiales. El ídolo doméstico, el fetichismo, es la devoción hacia lo material. Fíjese, hermano, que una de las cosas que trajo la pandemia, de bueno porque lo sacó a luz, ya estaba en el corazón, pero ahora se ha manifestado más ampliamente. Una de las cosas que ha demostrado esta pandemia es el amor que tiene mucha gente por lo material. Porque como se lo están quitando. Le están quitando su trabajo, le están quitando su dinero, le están quitando algunas libertades que le permitía acceder a situaciones de índole material. Pues entonces eso demostró que ante la pérdida de eso había un amor por el fetichismo, ¿verdad? Según este concepto. Vuelvo a aclarar que fetichismo se traduce hechicería. Y que fetichismo, ya le puse ya el versículo bíblico, pero también es un ídolo doméstico y es idolatría, ¿verdad? Entonces, dice, el fetichismo es la devoción de los objetos materiales a los que se denominan fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen valores mágicos o sobrenaturales que protegen al portador o a las personas de las fuerzas naturales. Son amuletos que también son considerados fetiches. Entonces ahí ponen alguna idolatría de bulto que se nota un poquito más, pero también hay gente, hermano, que lo que denota esta, mire, sin ir a la imagen que usted mira ahí, lo que denota esto es la confianza del hombre puesta en un objeto. La confianza del hombre puesta en algo que posee o que tiene. Y que su confianza, su creencia, su paz reposa en un objeto. Fíjese, hermano, que yo no sé, ¿verdad? Pero imagínense qué terrible que nosotros tengamos la confianza, por ejemplo, puesta en un vehículo o puesta en una casa y que en el momento que nos la quieren quitar, entonces perdamos nosotros la paz. Yo creo que nuestra paz y nuestro reposo debe estar en el Señor, no en lo que tenemos. Porque lo que tenemos, ¿qué garantía tenemos de que no lo perdamos? Mire, incluso, hermano, mire, por ejemplo, en países socialistas como Venezuela, ahí a dedo quitan las propiedades. El gobierno dice, esta casa va a ser del gobierno y se la quitan a la gente. Entonces, ¿qué garantía tienen ellos de tener algo? Entonces, si el reposo de nosotros está puesto en algo o en alguien, perdón, hermanos, ¿verdad? Yo solo intento ayudar y a leer lo que miro aquí en la Biblia, pero tenemos un fetichismo, tenemos un ídolo doméstico que nos puede afectar en nuestra relación con Dios si nosotros hemos puesto nuestra confianza y nuestra paz en algo o en alguien que tenemos. ¿Cuántos casos, hermano, hemos escuchado de familias o padres, mejor dicho, que ponen su esperanza en el desarrollo económico de uno de sus hijos para que ese estudie, haga, crezca y que en el futuro él los mantenga? Y yo conozco casos donde ha pasado que aquel familiar en el cual había puesto toda la familia la esperanza de que ese iba a ser el que los iba a sacar, pierde la vida. Porque como que Dios les quitara el fetiche, les quitara el terafín. Y entonces, como Dios diciendo, no van a confiar en Él, sino que van a confiar en mí. Porque Dios, hermano, no va a estar peleando con ídolos dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y por eso, hermano, mire, si nosotros amamos a alguien, incluso un ministro de Dios, no hagamos ídolo del siervo. Porque lo estamos exponiendo ante un riesgo de que si en nuestro corazón del pueblo compite, Dios diga, bueno, entonces mejor quítenlo para que mostrarle al pueblo que tienen que confiar en mí y no en los hombres. Y entonces no hagamos ídolo de nadie, hermano. No hagamos ídolo de nadie porque Dios nos va a poner a competir en el corazón. Pero entonces el fetichismo es eso. El fetichismo es que nosotros, el corazón de algunos de nosotros tal vez se ha inclinado a tener nuestra creencia y nuestra paz puesta en algún objeto pues que poseemos. Mire, si ahorita ya usted se ofendió conmigo, espero que no me vaya a apagar la transmisión y se vaya a poner a ver
la Rosa de Milagrosa o Netflix o nada, sino que porque lo que le voy a decir ahorita va a ser peor. Pero perdón, hermano, es que miren, es que yo sé que me estoy metiendo un gran lío porque para empezar me estoy metiendo a la casa, me estoy metiendo al matrimonio y le estoy hablando de idolatría. Mire, solo poniendo un paréntesis en el tema, ¿va? Si usted conoce a alguien que hace la idolatría de bulto, háblele usted de que la idolatría de bulto es mala y vamos a ver cómo se ponen ellos. Aunque usted le ponga los versículos bíblicos, ¿verdad? Mira, aquí dice, la Biblia dice, hermanos se enchamucan. Entonces, porque les están tocando al ídolo y yo me estoy metiendo ahora a los ídolos del corazón del pueblo. Tal vez alguno de ustedes ya está medio molesto conmigo y le estoy pidiendo que me tenga paciencia y no se enoje y no quite la transmisión porque lo que le voy a decir ahorita es más complicado. Entonces, miren, el fetichismo como concepto amplio lo han usado dos tendencias. Una es una tendencia socialista, por cierto, donde habla de un fetichismo capitalista o de mercancía, o es ese amor económico, ¿verdad? Ya de alguna manera lo mencionamos. Pero el padre de la psicología, Sigmund Freud, que por cierto, él fue un hombre hijo de pastor, pero completamente enemigo del evangelio, al punto de incluso blasfemar, dice, él le dio al fetichismo una connotación sexual. Porque entonces él pone, ya no voy a mover aquí porque no me voy a botar la tele, pero miren, porque él puso al fetichismo relacionado con temas de índole sexual y eso se llama parafilia. En la parafilia él puso, ahí aparece, espero que salga ahí en pantalla grande, pero ahí aparece la parafilia, es un amor por una parte del cuerpo humano. De hecho, pues es conocido el fetichismo de algunas personas por los pies, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, de esa manera puede haber fetichismo por cualquier parte del cuerpo humano, ¿verdad? Pero es interesante que le dio una connotación sexual a eso también. Porque entonces alguien puede hacer ídolo de alguna parte del cuerpo. Por eso es delicado, hermano, lo que le estoy hablando. Pero alguien puede hacer ídolo de una parte del cuerpo femenino o masculino y elevarlo al nivel de idolatría. Bueno, me voy a salir de aquí porque si no la cosa se pone terrible. Entonces, hablemos de la idolatría en la casa, hermanos. Ya le puse más o menos ahí aspectos generales, pero hablemos de la idolatría en la casa y escudriñemos, ¿verdad? Veremos si hay un poquito de idolatría ahí en la casa y que tengamos que sacar eso ahí de nosotros. Pero déjeme ponerle un verso. Famoso porque aquí, cuando usted busca en la Biblia ídolo doméstico, este es el verso que le aparece. Pero aquí quiero expulgar algunas cosas que me parecen importantes. Primera de Samuel 19:12 dice, Mical descolgó a David por una ventana y él salió y huyó, escapó. Se recuerda que David estaba huyendo aquí de los que lo perseguían para matarlo y David tiró por la ventana. Y Mical lo ayudó a bajar. Entonces dice, y tomó Mical el ídolo doméstico, el terafín, el fetich, y lo puso en su cama. Lo puso a la cabecera, le puso una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Bueno, aquí mire, aquí me surgen a mí, porque aquí estamos hablando de un matrimonio. Aquí estamos hablando de un matrimonio en el cual se coloca un ídolo en medio de esa situación matrimonial que se está dando. Entonces, aquí a mí me surgen algunas dudas. Yo quiero que con usted nosotros nos planteemos estas dudas y consideremos algunas cosas del por qué. Hagámosle un análisis espiritual bíblico a este caso matrimonial del por qué está pasando lo que está pasando. Y miramos si podemos sacar algunas cosas. Miren, lo primero que yo miro es ¿por qué Mical no se fue con David? David lo están persiguiendo de muerte, su esposo. Y entonces Mical le dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a escapar, pero Mical no se va. Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué Mical no se fue con David? Bueno, eso a mí me hace pensar algunas cosas, ¿verdad? Acuérdense que Mical era hija del rey, ellos estaban viviendo en el palacio, con todas las comodidades que el palacio podía brindar.
pero que a la hora de tomar una decisión, Mical no se inclinó del lado de David, sino que se inclinó del lado de la comodidad, y eso ya nos habla de algo. Eso ya nos está hablando de alguna situación, la primera situación aquí familiar, porque es cierto que David era su esposo, pero ¿por qué por qué ella no quiso irse con David? Porque irse con David implicaba sacrificar su comodidad, y que ella entonces tendría que dejar de vivir en el palacio, de ser considerada la hija del rey, y entonces quedarse con Saúl. Pero hermano, David es figura de Cristo. ¿Por qué ella no quiso irse con las cosas del Señor? Porque ella no le dio valor a las cosas espirituales primeras, sino que le dio primero, ojo, un amor por la comodidad. Hermano, eso es bien complicado, porque si alguien, hermano, está en un matrimonio y lo único que considera es su comodidad, creo que de alguna manera en el momento que esto tenga que tomar una decisión, va a escoger la comodidad antes que el amor hacia la persona que debería de ser el ser amado por sobre lo material, ¿verdad? De hecho, yo creo que hay votos familiares que hacen así famosos en las películas, que dice, no me acuerdo cómo dice exactamente, pero dice algo así como, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, como diciendo, bueno, yo te voy a seguir a como sea. Eso está lindo, pero en el cumplirlo, no cualquiera, hermano, porque si no, ¿por qué se tiran los trastos tanto cuando hay problemas económicos? Esto está hablando un poquito ahí, hermano, de ese tema. Fíjese que yo agradezco a Dios la mujer que Dios me puso como esposa, porque esa es mi esposa, hermano. Sí me ha hecho ganas en la salud, en la enfermedad, en mis riquezas y en mis pobrezas. Ella ha salido, hermano, sin reclamos, a ayudarme y a estar conmigo, y eso de alguna manera a mí me dio una paz de entender de que no hubo reclamos. Entonces no está conmigo por interés, ¿verdad? David no se quedó a sobarle la leva al rey por interés. No, David, hermano, tenía que seguir lo correcto. ¿Qué va a pasar, hermano? Mire, ¿qué va a pasar con las Micales? Que no estoy hablando de mujeres, sino estoy hablando de familias. Cuando hay una persecución, digámoslo así, en contra de la iglesia, en contra de lo que los hijos deben de estudiar, implantando ideologías de género y demás, ¿qué va a pasar? ¿Se van a ir por la comodidad o se van a ir persiguiendo a David? Porque perseguir a David siguiendo a David, perdón, es incómodo. Es incómodo, hermano. Se va a hacer... ¿qué es más cómodo? ¿Solo mandar a los hijos, bueno, mi hijo, póngalo y crea lo que sea? O tener uno que decir, Padre Santo, ahora qué voy a hacer con mis hijos, ¿verdad? No quiero dar ideas de cómo, porque tampoco quiero imponer yo mi criterio, pero yo creo que de alguna manera nosotros, hermanos, sí debemos de considerar que ir detrás de David no siempre va a ser cómodo. Es que, mire, hermano, ya mucho acomodamiento de la iglesia, hombre. Entonces, ¿para qué nos vamos a quedar, hermano, en la comodidad? Mejor, diría yo, pues de alguna manera lo que tenemos que hacer es seguir a David en contraparte para no quedarnos. Bueno, siguiente pregunta que me surge a mí de esta situación. ¿Por qué Mical tenía un ídolo doméstico en la casa? ¿Por qué Mical tenía un ídolo doméstico ahí? O sea, que ella no había dejado sus costumbres idolátricas. Eso habla de su corazón idolátrico. ¿Será que ella no sabía que eso era malo? Claro que sabía. Claro que sabía. ¿Y por qué había un ídolo ahí? Entonces, de alguna manera, eso habla de que había un acomodamiento, pero ahora ya no me voy a basar tanto en lo económico, sino un acomodamiento ahí está el ídolo y no hago nada. Entonces, hay gente, hermano, que tiene esa irresponsabilidad espiritual de no enfrentar sus problemas espirituales. ¿Por qué Mical no se fue a ministrar ese problema?
¿Por qué Mical no pidió consejo, no pidió ayuda? ¿Por qué Mical no lo rindió esto delante del Señor? Porque no quería. Entonces, tenía ahí el ídolo, lo tenía cerca de su cama, de su cuarto, y entonces eso me lanza a mí a la siguiente pregunta. ¿Por qué Mical mete un fetiche a su cama? En el sentido amplio de lo que le quiero explicar, hermano. Porque ya le expliqué para la psicología que el fetiche habla de un amor por algo sexual, que, hermano, debe ser algo ilícito, o sea, desenfrenado. Entonces, ¿por qué lo mete a la cama? ¿No será que Mical tomó ideas no de Dios, sino del mundo, ¿verdad? Porque es un ídolo? Tomó una idea del mundo, le gustó y lo mete en su cama como en sustitución. Y viene la siguiente pregunta, de un terafín que sustituye a su esposo. Ay, hermano, mire, esto es bien difícil de hablarlo así, peor así como estamos hablándolo, ¿verdad? Pero voy a tener que hablarlo veladamente, pero ella sustituyó a su esposo por un fetiche. Que me lo agarre así como usted lo entienda, pero sustituyó a su esposo por un fetiche. En la cama, en la intimidad, hizo una sustitución. Entonces, claro, si alguien me va a decir, sí, pero es que lo hizo para guardarle la vida a David. Claro, yo entiendo el resto del contexto, pero le estoy diciendo que aquí hay un problema, están metiendo un ídolo a la cama. Están metiendo un terafín, hermano, a lo más íntimo. Y lo hacen en sustitución de David. ¿No será, hermano, que mire también esto nos está hablando de algunas cosas que la gente imagina o piensa, hermano, en el momento de la intimidad? O hace en el momento de la intimidad y que, hermano, se convierte esto en un tema de idolatría. Ya me metí a todos los líos que me puedo meter, hermano, ¿verdad? Pero como tenemos que hablar del tema matrimonial, y eso es complicado, siempre es complicado, ¿verdad? Aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que hay en tu cama? ¿Qué es lo que hay en tu lecho? ¿Qué es lo que hay en tu intimidad? Y estoy hablando también, hermano, del todo el aspecto del índole sexual. Si hay un amor por algo de esto, eso es un fetiche. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado por no estar metiendo ídolos al lecho matrimonial. Mucho cuidado con eso, hermanos amados. Bueno, qué lío los que se metió el hermano Rodrigo, ¿verdad? Bienvenidos a los temas de matrimonio, me van a decir, ¿verdad? Porque no había hablado nada, no había dado un tema de matrimonio en todo lo que ha pasado en la pandemia. Pero entonces, hermano, yo quisiera que nosotros analizáramos eso. ¿Cómo está aquí el tema matrimonial? Mire, déjeme ponerle otro concepto. Me voy a salir de este tema tan candente y me voy a pasar a otro tema candente, ¿verdad? Pero siempre basándome en Zacarías 10. Mire, en Zacarías 10 dice Biblia Jerusalén, segunda edición. Ahora ya no dice fetiche. Ya nos salimos de esa palabra tan horrible. Que ya le expliqué que también significa hechicería, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que dice, ¿por qué los terafín, ya cambió fetiche por terafín, predicen falsedad y los adivinos ven mentiras? Porque son sueños de ilusión, predicen y con cosa vana quieren consolar. Por eso emigran ellos como ovejas abatidos porque no hay pastor. Entonces, yo esto ya medio lo mencioné en una prédica anterior, pero lo quiero volver a mencionar con el fin de poner aquí un ejemplo. Entonces, lo que yo veo acá, cuando uno estudia lo que son las predicciones, ojo, no las profecías, las predicciones, no las profecías, las predicciones. Entonces, los terafines predicen, el Espíritu de Dios profetiza, y la Biblia es la palabra profética más segura, y pues está el ministerio profético también, ¿verdad? Pero, entonces, los tipos de predicciones, no profecías, ¿verdad? Para que quede claro, son predicciones categóricas.
consisten en afirmaciones que indican que ciertos eventos o variables particulares van a ocurrir o no. Por ejemplo, hoy va a llover. Ahí está el ejemplo claro, ¿verdad? Me duele la rabadilla, entonces hoy va a llover. Es una predicción, no significa que sea hechicería, ni que sea un ídolo, ni nada más, pero déjame plantearlo así, ahorita por dónde lo quiero llevar para el entorno familiar como se está dando en esta época. Y aparte hay predicciones probabilísticas, que eso es lo que hacen los economistas, los estadistas, que analizan un cierto número de factores, entonces ellos toman estos factores y dicen, bueno, esto y esto, y entonces eso se tiene que dar de esta manera, y entonces dicen, hay un 80% de probabilidad que llueva, pero ellos ya no lo están diciendo a solo probar cómo está el aire, ¿verdad? Sino que ellos ya lo están haciendo en base a ciertos factores que ellos consideran. Ok. Vuelvo al verso anterior. Quiero volver al verso anterior. Yo me metí ahí solamente para hablar un poquito acerca de qué es una predicción en contraparte de la profecía. Los terafines, los ídolos domésticos, los fetiches, predicen falsedad. Eso quiere decir que alguien que predice puede ser elevado a categoría de ídolo si las personas le ponen fe a las palabras de ese que predice. Bueno, les voy a contar una situación familiar. Nosotros tuvimos una persona, un familiar, ya pasó a la presencia del Señor, que tenía tal vez un buen criterio, tal vez un buen consejo, pues por su edad también haber tenido cierta sabiduría, pero que en la familia lo que esa persona decía, eso se tenía que hacer y punto. No, ahí no había otra opción, porque el criterio que era importante era el de esa persona. Bueno, nosotros venimos a Cristo en algún momento de nuestra vida y entonces dejamos de confiar en el consejo de esa persona, porque también ya cuando la gente le involucra fe a algo, hermano, como le digo, ya se puede incluso volver un culto al consejo de la persona, entonces ya caería en elevarlo a un puesto de ídolo, un ídolo familiar, ¿verdad? Que de repente pues sí tenía buenas ideas y buenos consejos y no hay que descartarlo, pero nosotros, hermano, nuestra base de fe debería estar basada en la palabra de Dios. No en lo que alguna persona estipule, porque los que predicen pueden fallar. Lo que no puede fallar es la palabra de Dios. Entonces, sin demeritar el consejo de algún familiar, hermano, que puede ser bueno, ¿verdad? Puede ser una persona llena de sabiduría, y si está llena del Espíritu Santo, cuánto más no vamos a ponerle atención a su consejo. Pero los consejos no pueden ir en contra de la palabra de Dios. Consejos familiares que predicen cosas en el futuro, tenemos que tener cuidado de quién nos aconseja, hermanos amados, en los aspectos de índole de nuestra fe y de lo que vamos a hacer. Debe poner otro ejemplo. Este ejemplo nos lo ha puesto el apóstol varias veces. Cuenta él que en una reunión de una despedida de solteras, entiendo yo que fue a la iglesia, yo no estaba ahí porque no soy mujer y no era soltera, ¿verdad? O sea, no estaba yo metido en esa reunión. Pero cuenta él en esa reunión, las mujeres se pusieron a dar consejos, que no vuelvo a la carga y repito, no es que sea malo dar consejos, ¿verdad? La multitud de consejos hay a la sabiduría, dice la Biblia, ¿verdad? Pero cuidado a lo que uno le pone fe. Entonces, porque puede ser que venga de Dios o no, ¿verdad? Entonces, vino un consejo que no fue de Dios, sino de alguien que le estaba prediciendo cómo iba a ser su matrimonio. Entre paréntesis, fíjese que una de las cosas que yo me opongo rotundamente, hermano, cuando una pareja se va a casar, es que les empiezan a ministrar mal, porque les dan una mala predicción. Y empieza a decir, sí, el matrimonio es bien complicado, es bien duro, vieras que cómo cuesta, hay que ceder mucho. Y yo digo, pero ¿por qué están maldiciendo? No estén maldiciendo.
Una persona que a mi esposa hasta le dijo que el matrimonio era una cosa de la que uno se arrepiente, que yo digo, mira, perdóname, pero yo desautorizo esas palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el matrimonio es una bendición y la gente piensa que el matrimonio es una maldición. Entonces, ¿a quién le va a poner al Terafín o a Dios? No, yo le pongo fe a lo que dice la palabra de Dios, pero hay gente que le pone tanta fe al consejo, la predicción de Terafines, que les va como les predijeron. Mejor pongámosle fe a la palabra de Dios y estoy seguro que nos va a ir mejor. Bueno, cierro paréntesis entre lo que le acabo de decir. Entonces vino una mala predicción. Entonces, la muchacha que se iba a casar, vino una de aquellas señoras amargadas, me imagino yo, con la vida, ¿verdad? Y entonces le dijo, mira, le dijo, si tú lo que querés es dominar al hombre, porque mira, el hombre es cierto que es la cabeza, le dice, pero las mujeres somos el cuello de la cabeza, y entonces si el cuello se mueve para allá, la cabeza para allá se mueve. Mire el consejo malo. Entonces, lo que le está diciendo es domina a tu hombre, ¿verdad? Qué mal consejo, hermano. Mal consejo. Y hay gente que así le pone fe a esas cosas y entonces no le va a ir bien. No le va a ir bien porque eso falla, hermano. Eso es antibíblico. Mire, hermano, mire, cuidado de ver a uno a quién deja uno que le aconseje. Porque todo el mundo empieza a aconsejar, hermano. Mire, en esta época, hermano, ahora todo el mundo nos aconseja, ¿verdad? De qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, si nos lavamos las manos, no nos lavamos las manos, si abrazamos, no abrazamos. Sí. Hermano, entonces yo creo que mejor vayamos a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Más que poner atención a lo que X o Y persona dice, miremos a lo que dice la Biblia y en eso basémonos, ¿verdad? Por ejemplo, me estoy basando en la Biblia y en la instrucción que ha caído sobre nosotros por ser parte de la mismo ministerio, pero hermano, han entrado un montón de ataques de todo. Mira, yo le voy a decir algo. Una de las cosas que a mí yo esperé la opinión apostólica, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es esperar que el que está delante de uno opine, ¿verdad? Pero el apóstol lo primero que dijo, no habían cerrado las iglesias todavía, fue que Israel le habían impuesto normas sanitarias para cuidarse a sí mismos. Entonces, yo entendí y dije, ok, entonces vamos a guardar las normas sanitarias. Bueno, hay que hacerlo. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Cuando empezamos las normas sanitarias en la iglesia, todavía estábamos abiertos. Hubo algunos que se pusieron a alegar por las normas sanitarias y a decir que qué falta de fe, que nosotros que no confiamos, no. Pero hermano, puchica, yo digo, pero si estamos basándonos en la palabra, No, yo creo que ese consejo, esa predicción, no hay que tomarla mucho en cuenta, porque contradice al consejo bíblico. Entonces, hermano, mire, tenemos que tener cuidado a quién estamos nosotros prestando la atención ahorita y oído. Mire, de hecho, a mí perdón, tal vez no debería ser la manera de trasladar esto, a mí me causa sospecha, hermano. Mire, ¿quién tiene la revelación de las cosas futuras? ¿La iglesia o el mundo? ¿A quién Dios le va a hablar? ¿Al mundo o a la iglesia? ¿A quién se le va a revelar las cosas? ¿No dice la Biblia que Dios no hará nada sin revelárselo a sus profetas? No dice, Dios no hará nada sin revelárselo a los youtubers, porque eso es lo que pasa ahora, que los youtubers sacan una cosa, una situación, una teoría, un video, y la gente a eso le cree. Y yo digo, pero ¿y el mensaje profético? No deberíamos estar poniendo atención a lo que dice la Biblia. Entonces, ahora el mundo ya descifró quién es el anticristo. Y entonces ya se la tiraron a ella, a cierto personaje que quiere poner vacuna. El mundo ya descifró quién es el anticristo. Pero hermano, yo miro en la Biblia que eso lo va a ser revelado a nosotros. Pero ellos ya le tiraron ahí su... Entonces yo digo, ya solo con eso a mí ya me causa sospecha. Digo, este no ha de ser porque ya el mundo sabe algo que nosotros no creo. No creo. Esa revelación se la tienen que dar a nosotros. A nosotros nos tienen que revelar
eso para que nosotros prontamente sepamos. Y pues no lo descarto 100% a ese personaje, ¿verdad? Pero mi punto es, hermano, ¿por qué vamos a creer lo que toda la gente cree? Si no, nosotros tenemos que basarnos no en las predicciones, sino que basarnos en lo que dice la Biblia, hombre. Y a eso ponerle uno fe. Bueno, ya creo que ya dije mucho, pero el punto es eso, hermano. Nos han predicho que va a haber crisis económica. Nos han predicho que va a haber una matanza. Y nos han predicho que van a haber situaciones judiciales contrarias. Las tres creo que van a avanzar. Pero para nosotros hay que ver qué es lo que dice Dios. Si Dios lo va a permitir, sí o no. Porque yo no estoy diciendo que Dios no vaya a permitir a que nos metan al foso de los leones. Tal vez nos toca ir al foso de los leones. Pero lo que también veo yo en la Biblia es que si nos meten al foso de los leones y somos siervos de Dios. Bueno, aquí tengo el versículo, mire, se lo voy a poner. Yo le puse esto. Ya lo mencioné, como le digo, en un tema anterior, pero un cambio en la predicción judicial. La predicción judicial en el caso de Daniel fue que los funcionarios y sátrapas dijeron, agarremos a Daniel, lo hagamos agarrar en un asunto de la ley con su Dios, y ahí lo vamos a agarrar. Y lo agarraron, lo metieron al foso de los leones. Entonces aquí está Daniel 6:4. Los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo, ni acusación, ni evidencia de alguna de corrupción. Por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Ahí ya se nota las características del siervo que Dios va a rescatar de esta situación. Entonces dice, entonces estos hombres dijeron, no encontramos ningún motivo de acusación contra Daniel, a menos que encontremos algo en la relación de la ley de su Dios. Entonces cambiaron la ley para afectar un tema doctrinal, por así decirlo, de Daniel. Y entonces Daniel no cedió. Y entonces lo que pasó fue que Daniel lo tiraron al foso de los leones. Hermano, ¿qué es lo que me está diciendo? Que tal vez nos van a tirar al foso de los leones, hermanos. Pero si nos tiran al foso de los leones, de ahí nos puede rescatar Dios. Sí somos siervos como Daniel. Porque dice Daniel 6:20, y acercándose al foso gritó Daniel con voz angustiada, y el rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar del foso de los leones? Entonces Daniel contesta, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió a su ángel, cerró la boca de los leones, y no me han hecho ningún daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces, aquí mira usted la predicción. Predicción era muerte para Daniel, comido por los leones. Pero lo que Dios hizo fue cambiar la predicción en algo positivo. ¿Por qué? Porque Daniel era siervo de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Si tú has servido al Señor, tal vez hay predicciones negativas, que te decía yo lo económico, la salud, te decía yo incluso los temas judiciales, pueden ser contrarios, no importa si son contrarios. Hay que ver qué dice Dios. No qué dice la gente, ¿verdad? Porque nuestra fe no debe estar basada en lo que dice el pensamiento de X o Y persona, aunque sea muy sabio, lo escuchamos. Yo escucho gente que de los dos lados de la opinión, escucho, ¿verdad? Y entonces escucho, bueno, lo pusimos de ejemplo en un discipulado, invitamos a un doctor para que nos explicara. Yo escucho el criterio de él, lo escucho, lo respeto. Y de hecho, pues también me dejo guiar por el que si ellos para eso estudiaron, ¿verdad? Pero si algo es contrario a Dios, tenemos que considerarlo en tema de nuestra fe, para no confiar solamente en lo que dicen los hombres. Nos dejamos asesorar, claro, ¿verdad? La iglesia tiene un contador que mira todos los temas financieros de la iglesia. Hay que escuchar a los profesionales. Escuchémoslos, eso nos va a dar criterio, nos va a dar una opinión. Pero nuestra fe la basamos en lo que Dios nos haya revelado o hablado. Por eso aquí es bien importante, hermano, que tú consideres que Dios te tiene que hablar en estos temas, y hacer tu rema de lo que Dios te haya dicho. Y si Dios te habló, te va a respaldar. Pero
Si nuestra fe la estamos basando en lo que piensa la gente en redes sociales, hermano. Porque yo así miro, ahora los cristianos, todo lo que publican, la teoría de no sé qué, que el fulano no sé cuánto, que mire tal noticia, que tal noticia, y la Biblia, ¿a qué hora la van a poner como fundamento de su fe? Bueno, ¿a qué hora van a cerrar ya el Facebook y se van a poner a leer la Biblia? Y se lo dice a alguien que mi esposa le puede hacer testimonio de que yo me informo bastante, hermano. Y yo no me conformo con lo que vi en un video. Yo agarro y digo, esto me pareció que tiene una buena base y se lo mando a un doctor y el doctor me dice esto sí, esto no, porque por X o Y razón que él me tiene que explicar. ¿Verdad? Entonces, yo no me conformo con que me quedo con una cosa así, lo que yo investigo. Pero mi fe de lo que viene para mi vida está basado no en un terafín, no en un ídolo, no en alguien puesto en alto para que yo base mi fe en él, no, sino que mi fe está puesta en lo que dice Dios y lo que dice la palabra de Dios que va a venir sobre mi vida. A eso es lo que tenemos que apuntar en la fe. ¿Qué es lo que Dios ha apuntado para tu vida, hermano? Eso es lo que tú tienes que poner atención, no tanto lo que dice X o Y persona. Mira, se arruinó la economía, se arruinó. No le pongamos atención a eso. Si Dios quiere que pasemos escasez, la vamos a pasar. Pero ¿y si Dios no quiere? Hermano, aunque esté cerrado todo, yo no sé cómo le va a hacer Dios. Tal vez Dios va a traer cuervos o ángeles que nos sustenten, pero no la vamos a pasar mal. Aquí el punto es qué piensa Dios, no qué piensa fulano, mengano, sino qué piensa Dios, sus ministros, sus siervos, qué es lo que Dios les ha hablado y revelado para llevarles un mensaje a su pueblo. Eso es lo que nos debe poner atención, ¿verdad? A lo demás nos sujetamos, la iglesia está sujeta a lo que dicen los gobiernos, la iglesia está, claro que estamos ahí haciendo todas las medidas, pero nuestra fe no está basada en las predicciones de todos ellos, ¿verdad? No, que ahorita la curva está en crecimiento y viene una crisis de... Mi fe no está basada en eso, mi fe está basada en lo que dice Dios, punto. Entonces, hermanos amados, por favor, fundamentemos nuestras familias y nuestra fe, fundamentémoslas, hermanos, pero ¿sabe qué? En la palabra de Dios. No en el criterio de alguien más, sino que en el criterio de lo que dice el Señor. Y escuchemos los mensajes, porque en los mensajes, ahí viene una palabra de Dios para tu vida que te está diciendo, esto es lo que viene, bueno o malo. Y uno escoge, ¿verdad? Así como había que escoger entre el monte Gerizim y el monte Ebal. En el monte Gerizim, si obedecías, todo te iba a salir bien. En el monte Ebal, si desobedecías, pues todo iba a salir mal, pero tú decides. Pongamos atención a los mensajes, fundamentemos nuestra fe en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Permíteme orar por tu casa, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que quitemos toda idolatría de nuestras casas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te estoy suplicando que tú tengas a bien ayudarnos, Señor, a extirpar toda fuente idolátrica, Señor, en nuestro corazón. Y suplicarte, Padre, que tú nos ayudes a extirpar toda idolatría. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias porque a través de la luz de tu palabra nosotros podemos considerar nuestros caminos para poder ir por la senda correcta. En el nombre de Jesús. Hermano, que el Señor te bendiga. Nos miramos pronto con la ayuda del Señor. Bendiciones.